El cuerpo de una reina yace destrozado sobre las piedras. Los perros devoran su carne, mientras el sol del desierto ilumina los muros de una antigua ciudad llamada Jezreel. Las criadas, aterradas, observan desde lejos cómo el rostro de la mujer más temida de Israel desaparece bajo la sombra del polvo y el castigo. Pero antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de maldad, antes de que su historia fuera condenada por los profetas, Jezabel fue mucho más que la villana de un libro sagrado. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Una reina cruel o una víctima de un mundo gobernado por hombres y dioses que no perdonaban la ambición femenina? Pero antes de seguir, dale like y suscríbete. Cada día traemos historias que la vida intenta borrar. Ahora sí, comencemos. Mucho antes de su caída, en las costas del antiguo reino de Fenicia, nació Jezabel, hija del poderoso Etbaal, rey de los Sidonios. Era una época de prosperidad marítima. Fenicia, la tierra de los navegantes, de los tintes púrpura y del comercio con Egipto y Babilonia, se erguía como una joya del Mediterráneo oriental. Jezabel creció rodeada de lujo y sabiduría. Fue instruida en la lectura, la diplomacia y los ritos de Baal y Astarte, dioses de la fertilidad, la lluvia y el fuego. Su carácter era firme, su mirada intensa, y desde joven comprendió que el poder no se mendiga, se conquista. Cuando alcanzó la madurez, su destino fue sellado con un pacto político: casarse con el rey Acab de Israel, un matrimonio que uniría las rutas comerciales de Fenicia con el reino del norte. Pero esa alianza traería consigo algo más que riquezas, traería una guerra espiritual que cambiaría la historia del pueblo hebreo. Era el tiempo de los reyes, hacia el siglo IX a.C. Israel, dividido entre el reino del norte y el del sur, vivía entre la opulencia de sus palacios y la corrupción de sus templos. Acab, aunque poderoso, carecía de la fuerza que caracterizaba a los antiguos reyes como Saúl o David. Y Jezabel, con su voz firme y su fe inquebrantable, llenó ese vacío. Al llegar a Samaria, la nueva reina no solo trajo su belleza y riqueza, sino también sus dioses fenicios. Mandó construir templos a Baal y Astarte, levantó altares en las colinas y ordenó que se honrara a los dioses de su infancia. Para los hebreos más devotos, aquello fue una abominación, una traición al pacto de Yahvé. Pero Jezabel no temía a los sacerdotes, los despreciaba. Los veía como hombres fanáticos, aferrados a un Dios invisible, que solo predicaba castigo y obediencia. Así comenzó un silencioso enfrentamiento entre la reina Jezabel y los profetas de Israel. Un conflicto que pronto dejaría de ser político, para convertirse en una guerra entre cielos. El nombre del profeta Elías resonaba en todo el reino. Aquel hombre, vestido con pieles y cubierto de polvo, se atrevió a desafiar a la reina. Predicaba que el pecado de Jezabel había traído la sequía, que el cielo se había cerrado porque el pueblo había olvidado a su Dios. El pueblo tenía hambre, la tierra sed, y Jezabel, en su ira, mandó ejecutar a los profetas de Yahvé. Cientos de ellos fueron perseguidos y asesinados. Su sangre manchó los campos donde antes se alzaban los altares del Dios hebreo. Entonces Elías desafió a Jezabel y a sus sacerdotes en el monte Carmelo. Allí, frente al pueblo, se celebró una competencia sagrada. El Dios que hiciera descender fuego del cielo sería el verdadero. Los profetas de Baal gritaron y danzaron durante horas, pero el cielo permaneció mudo. Cuando llegó el turno de Elías, invocó a Yahvé, y el fuego descendió. Las llamas consumieron el sacrificio, la leña, las piedras, el agua. Todo fue el inicio del fin. El pueblo, aterrado, se volvió contra los sacerdotes de Baal. Y Elías, en nombre del Dios de Israel, mandó degollarlos uno por uno.
Desde las montañas hasta los ríos, la tierra se tiñó de rojo, y en lo alto del palacio, Jezabel juró venganza. La sequía terminó, pero el odio floreció. Elías huyó, y Jezabel tomó el control del reino mientras su esposo, Acab, se hundía en la culpa y el temor. Ella era la que gobernaba en la sombra, la que tomaba las decisiones. Entonces ocurrió el episodio que sellaría su destino, la viña de Nabot. Acab deseaba un terreno fértil junto a su palacio en Jezreel, pero Nabot, un humilde campesino, se negó a venderlo. Para Jezabel, la negativa de un súbdito a su rey era intolerable. Así que trazó un plan, falsificó cartas, acusó a Nabot de blasfemia y consiguió que lo ejecutaran. El terreno pasó al rey, y el reino a la condena eterna. El profeta Elías regresó, y frente al palacio pronunció su sentencia: los perros devorarán el cuerpo de Jezabel junto al muro de Jezreel. Desde ese día, la reina vivió bajo la sombra de la profecía. Pero Jezabel no temía a los hombres, ni siquiera a los que decían hablar con dioses. Años después, el rey Acab murió en batalla, atravesado por una flecha. Su hijo, Ocosías, subió al trono, pero su reinado fue breve. Finalmente, Joram, otro de los hijos de Jezabel, heredó el poder. El reino estaba debilitado y la profecía más viva que nunca. Desde las fronteras llegó Jehú, un general ambicioso, quien se rebeló contra la casa de Acab y marchó hacia Jezreel con su ejército. Cuando Jezabel lo supo, se adornó con sus joyas, pintó sus ojos y se asomó a la ventana del palacio. No era vanidad, era orgullo. Sabía que iba a morir, pero lo haría como había vivido, con poder. Jehú ordenó que la arrojaran por la ventana. Su cuerpo golpeó las piedras del patio y los caballos la pisotearon. Cuando más tarde enviaron a recogerla para enterrarla como reina, solo encontraron su cráneo, sus manos y sus pies. Los perros habían cumplido la profecía. Con el tiempo, los escribas de Israel la convirtieron en símbolo del mal. Su nombre quedó asociado al pecado, a la idolatría, a la mujer que conduce a los hombres a la perdición. Pero los siglos han comenzado a preguntarse algo distinto. ¿Fue Jezabel realmente una bruja? ¿O fue una reina que se atrevió a gobernar cuando los hombres temían su inteligencia? ¿Fue víctima de la religión o enemiga de un sistema que no perdonaba a quien pensaba distinto? Quizá la historia de Jezabel no sea solo la de una mujer maldita, sino la de una voz silenciada por los vencedores, convertida en advertencia para todas las que alguna vez quisieron tener poder. Dicen que su nombre todavía resuena entre las ruinas de Samaria, que el viento del desierto lleva su voz, una voz que no suplica, que no teme, que no pide perdón. Tal vez, en un rincón de la historia, Jezabel no fue la maldición de Israel, sino su espejo más humano. Y quizás la verdadera pregunta nunca fue quién la maldijo, sino por qué el mundo necesitaba convertirla en un monstruo.